Ahí que estemos atentos y contemos con el deseo de aprender, porque eso es lo único que realmente se necesita para poder aprender. Fíjese que dice la Escritura en el Evangelio según San Juan, que el que desea hacer la voluntad del Señor sabrá si la doctrina que esté escuchando es de Dios o no es de Dios. En otras palabras, que Dios lo único que necesita es que usted quiera obedecer, y Dios le va a ayudar a comprender, Dios le va a ayudar a asimilar el principio y la enseñanza bíblica para que usted lo pueda poner en práctica. Así es que vamos a comenzar Primera de Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 13, pero vamos a leer un par de versículos nada más para iniciar el estudio de este día. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Mire qué interesante este versículo 2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Gloria a Dios. Que el Señor añada bendición a su palabra. Bien, amados, fíjense que recuerde que el apóstol Pablo está respondiendo preguntas de la iglesia de Corinto. Pablo estuvo ministrando en Corinto, pero ya una vez llevando la palabra a otros lugares, pues la iglesia está con inquietudes. Corinto era una iglesia nueva, una iglesia en un lugar pagano, con costumbres paganas, creencias paganas y una vida igual de pagana. Pero cuando vienen al Señor, pues tienen preguntas. En los 3 miércoles pasados estuvimos resolviendo sobre problemas en el matrimonio en la vida del creyente, porque llegaban personas que ya estaban divorciadas, personas que estaban solteras, personas viudas, y entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer como creyentes? Aquí, amados hermanos, tocan otro problema con el cual todos los miembros de la congregación de la iglesia de Corinto tenían, o por lo menos la gran mayoría. ¿Por qué? Porque todos tenían abolengo de paganismo, ¿verdad? Y entonces todos tenían en su mente el conocimiento sobre qué es presentarle a un ídolo, las prácticas paganas, ¿verdad? Y dentro de estas prácticas estaban los sacrificios de carne. Entonces, como los ídolos nada son, ¿verdad? Entonces se presentaba el sacrificio, se hacía la ceremonia y todo lo que podrían haber pensado o tenían por rituales en ese tiempo. Y entonces después, como a la carne no le pasaba nada, entonces la carne era tomada de frente del ídolo y era llevado a un lugar específico en el mercado, donde la carne se vendía a menor precio, porque ya había sido una carne que había sido presentada a ídolo. O sea, no era una carne común y corriente. Entonces, cuando los cristianos, cuando los inconversos, los paganos venían al Señor, se convertían en cristianos, pero tenían en su mente las ceremonias paganas, las costumbres paganas, todas las ceremonias las tenían en la mente. Entonces, quieras o no, eso le traía ciertos prejuicios al nuevo creyente. En lo que el creyente iba conociendo al Señor, iba conociendo la palabra, se iba dando cuenta que los ídolos, como dice el apóstol Pablo, que nada son, ¿verdad? Entonces no había problema, pues el ídolo nada es y no contaminaba la carne. Entonces lo que Pablo sugería, y lo sugiere en otro lado, es que solamente se coma con acción de gracias. Pero aquí está poniendo bases más importantes, porque dice en el versículo 1, mire lo que dice el versículo 1, dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, o sea, la pregunta que le hicieron a Pablo era, ¿qué hacemos con la carne sacrificada a los ídolos? Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, oiga esto, sabemos que todos tenemos conocimiento, es decir, todos traemos algún tipo de experiencia. El conocimiento envanece, pero Pablo pone una plataforma a la par del conocimiento, pero el amor
edifica. Entonces, es importante conocer, es importante saber. Nosotros es importante que sepamos Biblia, que la atesoremos en nuestra mente, ¿verdad? Pero si ese conocimiento no va acompañado de amor, amados hermanos, nada somos. Recuerde 1 Corintios, ¿verdad? Podemos, inclusive Pablo dice, aunque tengamos lenguaje angelical, si nosotros no tenemos amor, vamos a ser como símbolo lo que suena. O sea, cuando usted agarra, usted no puede tocar, si usted no puede tocar guitarra y agarra una guitarra y comienza a sonarla o una batería y usted no lo puede hacer, no tiene experiencia en eso, entonces solo va a ser un ruido que molesta, ¿verdad? Pero cuando llega un profesional o alguien que tiene conocimientos en cuanto a tocar el instrumento, pues entonces el sonido es melodioso y se vuelve música y agradable a nuestros oídos. Entonces, todos tenemos, dice Pablo, todos sabemos algo. Todos tenemos conocimiento, todos sabemos qué es la carne y qué son los ídolos. Pero habían cristianos maduros con conocimiento, habían cristianos no maduros con conocimiento y habían cristianos nuevos sin conocimiento. Entonces, amados, lo que Pablo dice, la base de todo tiene que ser el amor. Tú puedes tener todo el conocimiento, pero si a ese conocimiento no le sustenta el amor, de nada sirve, porque dice, el conocimiento envanece. Cuando dice envanece, es que nos sentimos muy sabiondos, nos sentimos superiores cuando usted tiene el conocimiento de algo. De nada, le repito, de nada le sirve todo lo que usted pueda conocer de la palabra de Dios o de lo que sea, si ese conocimiento no está lleno de amor, porque usted va a poner la letra antes que el amor, y eso no puede ser. Amados hermanos, no puede ser. El Señor nos ha amado. Oiga bien, nos ha amado, derramó ese amor sobre nosotros y nosotros tenemos que derramar ese amor ante los demás. Entonces, dice, el conocimiento envanece, oiga esto, pero en la vida en el Señor, dice, pero, se lo pongo en su pantalla, pero el amor edifica. Y luego dice el versículo 2, y eso va para los que consideramos que sabemos algo de la palabra de Dios. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. El apóstol Pablo de ninguna manera está denigrando el conocimiento, amados hermanos. El conocimiento siempre es bueno, la sabiduría nos enriquece. El proverbio que acabamos de estar leyendo habla tanto de la sabiduría y que dice que el hombre docto es fuerte y de pujante vigor. Entonces hace las cosas de manera correcta, sabe cómo edificar, sabe cómo construir, sabe cómo enfrentar los problemas, ¿verdad? El hombre que tiene conocimiento y lo sabe aplicar. Entonces Pablo de ninguna manera está desechando el conocimiento. Lo que Pablo está diciendo aquí es que al conocimiento debe unirse al amor, ¿verdad? Debe unirse porque el amor es considerado. El amor hace que los otros sean más importantes que nosotros mismos. Mire, un padre o una madre ama a sus hijos y por eso prioriza su familia, ¿verdad? Lo más importante es la familia. Vamos a trabajar, no es lo más importante el trabajo, es lo más importante la familia. Entonces, en el amor, nosotros aprendemos a poner arriba de nosotros a aquellas personas que son objeto de nuestro amor. Y por eso es que el amor en la vida, en la vida como creyentes, es tan importante. Cuando demostramos amor, cuando le demostramos a la otra persona que es importante para nosotros, aunque sea nuevo en la fe, aunque no tenga mucho conocimiento, pero si hay consideración de nuestra parte y si tenemos la paciencia suficiente, vamos a ayudarle al hermano a que vaya creciendo en la fe. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mi conocimiento puede serle tropiezo a alguien que no tiene ese conocimiento, que no tiene esa madurez, ¿verdad? Y valga la aclaración, que conocimiento no equivale necesariamente a madurez, ¿verdad? La carta a los Hebreos dice que la madurez se obtiene por enfrentar las pruebas, ¿verdad? Por el discernimiento del bien y del mal.
y no salirse del camino. Entonces, amados, dice Pablo, si alguien cree que es muy sabio, pero realmente no tiene amor, aún no sabe nada. No sabe utilizar el conocimiento. De nada le sirve el conocimiento del cual presume. Y entonces dice el versículo 3, oiga esto, pero si alguno ama a Dios, oiga esto, es conocido por él. O sea, usted puede decir que usted ama a Dios, usted puede decir que usted conoce a Dios, pero si usted ama a Dios, también ama a los demás hijos de Dios y ama los propósitos de Dios y puede compartir de ese Dios no solo en conocimiento bíblico, sino que en acciones constantemente. Y entonces lo importante no es que usted haya escuchado de Dios, lo importante es que Dios le conozca a usted, porque Dios conoce a sus hijos, conoce sus ovejas, conoce a quienes ha redimido. Entonces, si yo amo a Dios, yo tengo que demostrar ese amor con el trato que tengo para con los demás, un trato condescendiente, un trato respetuoso, un trato lleno de paciencia, porque cuando yo tengo conocimiento de la palabra de Dios sin amor, me vuelvo religioso. Y no el religioso que andan hablando tanto, ¿verdad?, de la doctrina y que no. No, el religioso es que el que pone por sobre todas las cosas el conocimiento y no el amor de Dios. Entonces, amados, por eso es que Pablo ahora dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. O sea, Dios nos conoce. Y si nosotros conocemos a Dios, tenemos que, como le dije hace un momento, demostrar a los demás ese amor, porque hemos recibido ese amor de Dios. Recuerde que la Biblia dice, Juan nos explica, que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces, somos receptores de ese amor y por eso podemos compartir de ese amor. Y ya sabe usted que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, etcétera, etcétera. De ese amor está hablando. Entonces, Pablo vuelve a entrar al tema de la carne presentada a los ídolos y dice el versículo 4, dice de esta manera. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos, oiga esto, ya no se dirige a las viandas, sino que se dirige a quien se presenta. Entonces dice, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. O sea, los sacrificios que se presentaban en el Antiguo Testamento a Dios tenían importancia. ¿Por qué? Porque Dios es verdadero. Porque Dios es el creador de todas las cosas. Si los dioses paganos existieran, pues entonces tendría alguna importancia esa carne presentada a un ídolo y esa carne estaría contaminada con ese ídolo. Si el ídolo fuera algo más que un trozo de madera o un trozo de una piedra, ¿verdad? Sino que fuera realmente un ser divino, pero como no existe, porque no hay más que nuestro Dios, lo que se presenta a ese trozo de madera, a ese pedazo de yeso, lo que se presente delante de él, a la carne no le pasa nada. Entonces, por eso es que esa carne, una persona que ya en los tiempos de Pablo era creyente, maduro y conoce que solo no hay Dios más que nuestro Dios, sabe que esa carne no tiene ningún problema. Entonces dice, vuelvo a poner el texto, dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Un ídolo nada es en el mundo. Entonces, por eso es que las viandas no tenían ninguna importancia. Entonces, pero dice el versículo 5, pues aunque hay algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, o por lo menos muchos que se dicen, ¿verdad? Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Entonces Pablo prácticamente está estableciendo la doctrina. Solo hay un Dios todopoderoso, solo hay nuestro Dios y un Señor que es nuestro Señor Jesucristo. Pablo está poniendo las cosas exactas, ¿verdad? Las cosas que nosotros debemos de creer. En esencia, no hay nadie como nuestro Dios. No hay otro ser con el cual nuestro Dios tenga que compartir su divinidad, sino
que es nuestro Dios. Entonces, lo que se presente a otro ser, llámese ídolo, llámese santo, llámese lo que sea, nada es, porque el mismo ídolo, nada, absolutamente nada es. Ahora, ¿cuál era el problema? Los cristianos debemos de entender eso, debemos de saber eso, que no hay más Dios que nuestro Dios y no tenemos otro Señor más que nuestro Señor Jesucristo, quien nos dice por medio del cual son todas las cosas, o sea, nuestro Señor Jesucristo sustenta todas las cosas con su poder y nosotros somos por medio de Él, es decir, nosotros somos salvos por medio de Él y también sostiene nuestra vida a través de Él. Y entonces, ¿pero cuál era el problema? Versículo 7, oiga esto. Pero no en todos hay este conocimiento. Ahora, ¿cuál es el problema, amados hermanos? Aunque alguien asiste a la iglesia, aunque antes alguien sea creyente, no todos tienen la certeza de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque no han crecido, porque no han leído, porque no se han preparado y entonces ellos tienen los recuerdos de su antigua religión, de antigua profesión de fe o lo que sea que hacían antes, ¿verdad? Entonces traen ese problema, traen esos prejuicios religiosos en su mente. Y entonces, y eso creo que a muchos pastores nos ha pasado, y más de manera especial a aquellos que Dios nos ha dado la oportunidad de pastorear en lugares que no son, por ejemplo, fuera de la capital. Allá en El Salvador, nosotros pues predicábamos y teníamos una iglesia en las afueras. Entonces una vez fuimos a un lugar, era una vela y estaban allá en todas las velas pues hay comida y yo creo que el problema más grande para el que recibe a toda la gente es que les da de comer, allá les dan de comer a toda la gente. Entonces, esa vez nosotros llegamos, predicamos y luego pues nos invitaron a pasar a la casa y nos sirvieron, ¿verdad? Pero en la casa, el único que era creyente era la persona que murió y el hermano de él. Los demás eran de abolengo católico. Entonces, a la par del féretro estaban pues un par de imágenes y es difícil, fíjese, es difícil predicar así, ¿verdad? Cuando la familia no es creyente y no quiere mucho con el Señor, pero nos dieron la oportunidad. Pues esa vez nos sentamos y estábamos varios hermanos y entre ellos estaban un par de hermanos nuevitos. Y entonces me sirvieron los tamales y ahí se imagina, medianoche allá, después de un día de trabajo secular y luego fuimos allá y estando allá pues nos sirvieron los tamales, yo con una gran hambre que hasta el estómago me tronaba y de repente un hermanito me dijo, pastor, ¿y usted se va a comer eso? ¿Por qué, hermano? No le dije sí, sino que ¿por qué, hermano? Mire, porque eso es sacrificado a los ídolos que estaban ahí, porque tenían dos imágenes a la par del féretro. Y entonces yo me quedé así, ¿verdad? Yo tenía una gran hambre, pero llamé a mi esposa y le dije, mira, llévate esto, guardalo, por favor, me lo voy a comer después porque no quiero ser tropiezo al hermano, porque el hermano era recién convertido y entonces traía ese problema en su mente. Entonces Pablo dice aquí en el texto, mire, pero no en todos hay este conocimiento. ¿Cuál conocimiento? Que solo Dios es Dios por sobre todas las cosas y solo tenemos un Señor, nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. O sea, aquí hay una cuestión. Ellos traen sus recuerdos de su religión que recién han dejado. Entonces, si nosotros venimos y les hacemos participar en algo en lo cual ellos todavía tienen prejuicios en su mente que no han podido superar por el conocimiento de la palabra, porque nadie ha tenido el tiempo para explicarles o porque han decidido todavía mantenerlos amados. Entonces, cuando usted come, cuando usted participa de algo que para ellos es de su religión pasada, y usted hace que sin explicarles, sin ayudarles a superar ese problema, les lleva a comer, les lleva a tomar, les lleva a hacer algo que en su mente, oiga bien, que en su mente es
pecado, porque usted ya tiene claro en su mente que no es pecado, pero la otra persona cree que es pecado, pero usted le dice, no, no se preocupe, véngase, eso no es nada, y usted lo forza o usted lo impulsa a que haga lo que su mente le dice que no debe hacer, porque su conciencia le dice que es pecado, venimos nosotros y lo hacemos pecar. ¿Por qué? Porque su corazón le está diciendo a él, su conciencia le está diciendo, no lo hagas. Entonces él va contra su conciencia. Entonces, claro, yo sé que muchos de ustedes pues tienen el conocimiento conocen mucho del Señor, pero ese mismo conocimiento del Señor, no solamente una letra muerta, sino que conocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador nos tiene que llenar del amor y de la paciencia y de la consideración para con otras personas, y el derecho que yo tengo de comer o de hacer algo porque no es nada para mí, yo tengo que hacerlo a un lado por amor de la persona que todavía no ha superado ese problema. Entonces, claro, yo no quiero ser juzgado por la ignorancia de aquel, pero por amor y para que él no se sienta mal, yo tengo que ceder mi derecho. Si yo sé, amados hermanos, que nada es, entonces tranquilo, pero tengo que considerar más que mi conocimiento, el conocimiento de saber que si yo hago algo que parece malo a los ojos de un hermano que es más nuevo en la fe, que no es malo pero parece malo, yo tengo que retenerme porque le estoy siendo tropiezo al hermano. Algunas personas, por ejemplo, la Biblia no dice que el tomar sea malo, sino que dice que no nos metamos a la bebida, que no practiquemos mucha la bebida. Oiga, y póngame atención porque yo no estoy diciendo váyase a tomar, no. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, para mí, si yo vuelvo a tomar, es pecado porque yo he sido alcohólico, pero mucha gente no lo ha sido. En otros países, si usted se va a Europa, usted se va a otro lugar, ellos toman por el clima, toman por muchas razones, y entonces cuando usted ve estas cosas, usted dice, wow, estos son pecadores, y no, nosotros estaríamos juzgando las costumbres y no la fe. Entonces, amados hermanos, yo tengo que considerar a mi hermano más que mi libertad. O sea, la libertad no es hacer lo que me da la gana, sino que la libertad mayor es renunciar a un derecho que es mío por amor de otra persona. Entonces, vuelvo a poner el texto en su pantalla. Dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, oiga esto, habituados hasta aquí a los ídolos, en su mente todavía están los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. O sea que para ellos están participando, al comer de eso, están participando del ritual del cual han huido. Entonces, por eso es que si nosotros conocemos algo, ese conocimiento tiene que unirse al amor, para poder considerar, para poder tener paciencia y ayudar a los hermanos que lo superen. Entonces tengo que tener la paciencia para dar explicaciones, como dice Pedro, que yo tengo que estar preparado para presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que me pida razones de mi fe. Entonces yo tengo que tomar el tiempo, no decir, no, yo ya sé que eso no es nada. No, tengo que por amor tomarme el tiempo para explicar, o simplemente no hacerlo en ese momento para no ser tropiezo. Entonces, vea lo que dice, versículo 8. Mire lo que dice. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. O sea, si el ídolo no es nada, lo sacrificado al ídolo tampoco. Entonces, si yo entiendo eso, ni porque coma o porque no coma, yo voy a ser más espiritual. Porque es mi relación con Dios. No por obras somos salvos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que reflejar ese amor para con los demás y ayudarle al resto para que crezca. Yo no puedo estar presumiendo mi sabiduría haciendo pecar a otros.
La otra vez, ya hace mucho tiempo, pues me encontré a un pastor. Él sí nunca fue alcohólico, pero una vez fui a traer a alguien y estaba en un lugar donde estaban tomando, alguien que no era creyente, pero que yo me interesaba que fuera a la iglesia. Entonces, estoy en tal lugar, ven y tráeme. Entonces yo lo fui a traer. Y entonces el pastor estaba adentro, estaba tomando y se estaba tomando una cerveza y almorzando ahí con la familia, pero en un lugar donde todos estaban tomando así fuerte, pesado. Entonces, pues yo lo vi, me hice el desentendido, ¿verdad? Y de allí salió y me dijo, pastor, me dijo, hermano Mario, y empezamos a platicar. Y entonces a la persona que yo había llegado a recoger, me dijo, mira, ¿y cómo que es pastor y está allá adentro? Pues él tiene su relación con Dios. Está en un lugar donde se pone en tela de juicio quién es él. Entonces, realmente, él sabe quién es, él sabe la relación que tiene con Dios. Entonces, él tiene que priorizar al hermano débil antes que sus propios gustos, que sus propios deseos. Entonces, dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. O sea, realmente lo que el Señor nos dice, tenemos nosotros, amados, que entender que el conocimiento de Dios nos tiene que llevar a amar a los demás y a considerar a los demás y a no responder, a no hacer las cosas incorrectas. Muchas veces nos hemos encontrado en situaciones difíciles, alguien nos ha faltado al respeto y a veces yo siento que tengo todo mi derecho de contestar, pero por estar personas cerca, hermanos cerca, yo me he reprimido porque no quiero ser tropiezo. Una vez íbamos saliendo del lugar donde les digo que pastoreamos, el lugar se llama Carazú. Y entonces veníamos en un alto, ¿verdad? Y venía despacio el tráfico y de repente alguien me dijo algo y yo me quedé callado. Yo creo ser una persona tranquila, pero insistió, me dijo un montón de cosas porque se burlaba de nosotros y entonces yo no quise contestar nada. Dije, no, mejor no digo nada y sigo caminando, sigo manejando y cuando volví a ver estaban un grupito, 4 hermanitas estaban viendo al pastor a ver qué contestaba el pastor. Entonces, digo yo le doy gracias a Dios porque ese día decidí no decir nada. Solo sonreí y cuando volví a ver, las hermanas estaban concentradas viendo a ver qué dice el pastor. Entonces yo les digo, amados, nosotros somos enjuiciados por toda la gente, por cada cosa que decimos. Y el problema es que un día vamos a darle cuentas a Dios por cada palabra que nosotros hayamos dicho, por cada cosa que nosotros hayamos hecho. Es más, el Señor nos dijo que prefiramos ponernos una soga al cuello, amarrarlo a una piedra y tirarla al mar antes de serle tropiezo a estos pequeñitos. Cuando dice pequeños, se refiere a personas nuevas, a personas que están conociendo al Señor. Y por eso, amados hermanos, es que dice la Biblia que el amor edifica, que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Qué va edificando? El pueblo de Dios. Nos vamos esperando, nos vamos ayudando, nos vamos motivando, nos vamos explicando, nos vamos teniendo paciencia de manera que el hermano va creciendo, el hermano va aprendiendo, el hermano va siendo cada vez más maduro y él va a poder tomar sus propias decisiones. Porque mire lo que dice el versículo 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Amados, mucha gente dice, ¿verdad? No, cada quien va a dar cuentas de sí mismo. No, hermano. O sea, sí realmente va a dar cuentas de sí mismo. Pero por cada palabra que usted diga y haga caer a otros, por cada cosa, por cada acción que a usted no le importó que lo estuvieran viendo y lo hizo, y fue tropiezo a otras personas, usted va a dar cuenta. Y estas personas son débiles aún, no porque físicamente sean débiles, sino que porque espiritualmente necesitan todavía ayuda, necesitan paciencia, necesitan de un hermano que les tienda la mano en el sendero del conocimiento del Señor. Pero es un conocimiento que está lleno de amor. Entonces, que no venga a ser tropezadero de ningún hermano que sea débil. Porque dice el versículo 10, mire lo que dice.
Porque si alguno te ve a ti, oiga esto, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. ¿Se puede imaginar que yo sea encontrado en un lugar donde, no sé, de dudosa reputación y hay hermanos conmigo que tuvieron, que tienen, que pecaron en lugares parecidos? ¿No van a ser motivados a volver? No, miren, si el pastor lo dice, si el pastor lo hace, si el pastor tiene novia, si el pastor roba, si el pastor miente, si el pastor hace esto, si el hermano hace lo otro. Miren, si el hermano es colaborador, es diácono, y miren cómo contesta, miren cómo hace, y cómo no lo voy a hacer yo. Allí nosotros somos tropiezo. Y entonces nuestro conocimiento nos va a ser un peso para nosotros, pero un peso de juicio en nuestro corazón, porque no tuvimos la suficiente fuerza, madurez, para poder hacer a un lado lo que yo considero mis derechos por amor al hermano. Vuelvo a ponerle el versículo 10, mire qué importante es y clarísimo. Dice, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, versículo 11, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Amados, mire, yo ya tengo, ya voy para hacia los 30 años de ser creyente. Ya mi vida espiritual pues está bastante firme, mas sin embargo tengo que cuidarme, ¿verdad? Porque dice la Biblia que el que piensa estar firme cuide que no caiga. Por cierto, el domingo estuvimos hablando sobre eso en la iglesia. Entonces yo tengo que cuidarme, pero también tengo que cuidar a otros que están comenzando, y para que lleguen. Por ejemplo, yo, para poder llegar a esta madurez, hubo personas que extendieron la mano para que nosotros creciéramos, y entonces es una cadena que no debe terminar. Óigame, y le repito lo que dije un rato: conocimiento sin amor es religión, y allí es donde tenemos problemas. Hay que conocer, hay que enseñar conocimiento, pero junto con el amor, para que eso sea una cadena de amor que nos permita ir creciendo, creciendo, hasta, como dice la Escritura, hasta alcanzar la altura del varón perfecto, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si mi disque conocimiento o mi libertad es tropiezo, yo puedo hacer caer a un hermano. ¿Y cuál es el problema? Porque cada quien tiene que ver por cada uno. En la iglesia del Señor no es así. Oiga, sí, tengo que ver por mí mismo, pero también tengo que ver por los demás. Y por eso es que es importante, amados hermanos, que yo me cuide ante los ojos de los demás. Que yo me cuide a mí mismo, me cuide en la palabra, que vele por mí mismo en el sentido de no caer, de no desviarme. Pero también tengo que cuidarme para poder ser un buen ejemplo, o al menos no ser tropiezo para con los demás. Y eso, amados hermanos, esa responsabilidad es la que le está faltando a la iglesia ahora. Porque cada quien vela por sí mismo. Y cuando digo vela por sí mismo, vela por sus bienes materiales, por su comodidad material, pero no, ni siquiera ven por su propia vida espiritual, mucho menos le va a interesar la vida espiritual de otra persona. Y por eso, cuando suene la final trompeta, amados hermanos, y los muertos en Cristo resuciten primero, luego nosotros los que hayamos quedado seamos arrebatados, van a haber muchísimas sorpresas. ¿Por qué? Porque tenemos una enseñanza bíblica muy deficiente, y si a eso le suma que no hay mucha práctica de amor, pues la iglesia no se está edificando. Entonces dice, vuelvo a poner el versículo 11, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien murió Cristo. Versículo 12, de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, oiga esto, contra Cristo pecáis. Y este es el problema, amados. Porque juntos somos el cuerpo de Cristo. Pero cuando yo no considero al hermano que es débil, al hermano que es nuevo, al hermano que acaba de, nosotros somos una iglesia cristiana, evangélica, bautista, y de repente viene una persona que todavía dice ser católica, si yo no me cuido,
y estoy insultando su fe, que todavía quizás no ha dejado, yo lo estoy ofendiendo, yo lo estoy dañando. Amados, tenga paciencia, deje que el Espíritu Santo llegue al corazón de las personas, deje que el Espíritu Santo edifique el conocimiento en amor para que la persona sea estable, fuerte y crezca y pueda ella misma llegar con la ayuda del Espíritu Santo a la libertad que probablemente está usted. Pero si no, amados hermanos, si nosotros no cuidamos el testimonio y dañamos la conciencia de los hermanos, dice aquí, se lo vuelvo a poner, amados, dice, de esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Y dice el último de los versículos del capítulo 8, por lo cual, oiga esto, por favor, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Ese es el pensar del apóstol Pablo. Y ese debe ser el pensar de todos. No somos perfectos, pero por eso mismo debemos nosotros de cuidarnos. Cuidar nuestro testimonio, cuidar nuestros pensamientos. Y cada vez que nosotros vayamos a hacer algo, vuelva a ver por lo menos, no debería de hacerlo. Pero si usted siente la libertad de hacerlo, asegúrese de no hacerle tropiezo a nadie. Porque si usted es tropiezo a alguien, contra Cristo está pecando. Y el problema es que Cristo mismo nos lo va a reclamar de una u otra manera, amados. Porque todo esto, amados, todo pecado tiene su consecuencia. La paga del pecado es muerte. No que usted va a perder la salvación, no. Pero Dios en su momento se lo va a reclamar. Y nosotros estamos llamados a ser mejores. Óigame bien, a ser superiores cada vez. La Biblia dice en el libro de Proverbios que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y no solo en conocimiento, sino que ese conocimiento en amor aplicado a la vida en comunidad de la iglesia. Así nos vamos edificando unos con otros, nos vamos ayudando unos a otros de manera que nos vayamos fortaleciendo y así seamos un cuerpo fuerte que está listo para ayudar a otros que necesitan conocer del Señor y aprender poco a poco de nuestro amado Salvador. Amados hermanos, hay muchas cosas que no son fáciles, ¿verdad? Porque estamos en una sociedad tan individualista que yo, primero yo, segundo yo, tercero yo. Y cuando venimos al Señor y recordamos cuál es el deseo de Dios, que nos amemos unos a otros, que nos prefiramos unos a otros. El hombre de este tiempo, la cultura de este tiempo encuentra problemas, porque cada quien con sus problemas, dicen, cada quien en su rollo, pero en el Señor no es así. En el Señor tenemos que pensar unos a otros. Si un hermano que tiene un par de días de no llegar a la iglesia, habría que hablarle, preguntarle. Es que me enojé por tal cosa y tratar de ayudarle. Los hermanitos, muchos hermanitos nuevos se enojan por un montón de cosas, ¿verdad? Y a veces pues los hermanos nuevos dan cátedra a hermanitos que ya tienen años, que se ausentan por temporada, ¿verdad? Y hay hermanitos nuevos que son maduros y van creciendo, pero hay otros que necesitan más atención. No de darlos, como decimos, chinchineando, sino que ayudándoles, explicándoles, teniéndoles paciencia para que ellos se vayan fortaleciendo en el Señor. Ese es el deseo del Señor, amados. Que nos amemos, que nos cuidemos, que crezcamos. Usted si tiene herido una mano, no se olvida de la mano y solo ocupa la otra. Esta mano tonta que se hirió. No, usted cuida su mano, usted cuida su pie, usted cuida su cuerpo. ¿Por qué? Porque todo es útil. Entonces, en el Señor, en la iglesia, es un cuerpo. Y si un hermano se duele, nos debemos doler todos. Y si un hermano tiene necesidad, nos tenemos que ayudar entre todos. Así es que, amados hermanos, que no sea tu conocimiento ante la inexperiencia de otro hermano, ¿verdad? Sino que sea tu amor colaborando para que otro hermano crezca y pueda ir subiendo los peldaños, que su vida pasada sea su vida de experiencias, las que sean religiosa, emocional, etcétera, etcétera, le vaya ayudando a superarlo y vaya aprendiendo a vivir que su nueva vida en Cristo con fortaleza, con seguridad, sabiendo que ni Él ni nosotros estamos solos, porque Dios, el Señor Jesucristo, dijo que iba a estar con nosotros siempre. Y el Espíritu Santo está con nosotros todo el tiempo. Iglesia,
Es una bendición saber que Dios, como a niños de kinder, nos va cuidando y nos va enseñando, ¿verdad? Y no importa lo grande que usted considere que es, lo sabio que usted dice que es, pero delante del Señor todos somos como niños y debemos hacernos como niños y obedecer y esperar en el Señor. Y no esperar que la gente nos aplauda, sino que el Señor nos ayude a crecer, porque en algún momento Dios lo va a reconocer y nos va a bendecir. Es difícil, y como pastor se lo digo, es difícil. Es difícil porque en la iglesia encontramos diferentes tipos de maneras de pensar, temperamentos, caracteres diferentes, pero al final todos son ministrados por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios y por supuesto por una iglesia que intenta hacer las cosas como Dios manda. En Él descansamos. En Él esperamos y sabemos que si nos tomamos de la mano con Él, un día, vamos a llegar a su presencia victoriosos y un día vamos a poder decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Es precioso pensar en eso, amados hermanos, porque todo lo que hacemos es para la gloria del Señor. Vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios, gracias porque tu misericordia está con nosotros siempre. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a aquellas personas que estuvieron conectadas, Padre. Permite que esto les sirva, les ayude a conocerte más, Padre, y aquellos que ya te conocemos, pero que no hemos considerado el serle tropiezo a otros. Ayúdanos y danos esa sabiduría, Padre, para que podamos tratar a los demás, ayudar a los demás, para que en lugar de serles tropiezo, seamos una mano extendida para ayudarles a crecer. Gracias Dios, gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Muchas gracias, mis queridos hermanos, por habernos permitido estar en su casa y le invitamos a que medita todo esto. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal. Invóquele de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos que se congregue con nosotros en nuestra iglesia ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, viernes 7 p.m. y domingo 6 p.m. Nuestros servicios en línea, estudio bíblico, miércoles 7 p.m. a través de Facebook Live. Gracias por sintonizarnos y que el Señor te bendiga.